nosotros somos el equipo 8 y vamos a explicarle los diferentes temas que abordamos durante el semestre. El primer tema que abordamos fue la comunicación. La comunicación es la habilidad del hombre en el que tiene para expresar sus pensamientos, ideas, emociones o sus necesidades. Y este consta de dos variables, que es la lengua y el lenguaje. La lengua es el idioma o los grupos de símbolos que se adoptan en una región o en un país, y su fin es comunicarse en una sociedad, mientras que el lenguaje es el método en el cómo nosotros nos vamos a comunicar. Este puede ser mediante gestos o señas. Algunas de las diferencias entre comunicación y lenguaje son las siguientes. Bueno, las diferencias entre comunicación y lenguaje es que en la comunicación existe la necesidad del hombre de expresar sus ideas, mientras que en el lenguaje solo puede ser mediante gestos no verbales. Otra diferencia es de que su proceso en la comunicación, el proceso es de recibir y transmitir mensajes, mientras que en el lenguaje es la facultad del hombre para la expresión de sus ideas. Otra diferencia es que el intercambio de ideas se basa en cuanto a las experiencias que tiene el hombre o la persona con la que se está comunicando, mientras que en el lenguaje es un conjunto de signos que pueden ser orales o no orales. El proceso de la comunicación. El proceso de comunicación es la acción de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información. A través de la comunicación, las personas obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. También se deriva el término modelo. Provienen del latín modulus, que significa molde. Es aquello que se imita. Es la reproducción de un objeto o una realidad, y donde los elementos son emisor, mensaje y receptor. Principalmente, los componentes de la comunicación son: 1. La fuente. Codificador es el origen del mensaje. Puede ser cualquier persona, grupo o institución que genera un mensaje para transmitirlo. 2. El emisor también codifica. 3. El receptor. Decodificador es la persona o el grupo de personas a quien o a quienes se dirige el mensaje. 4. El mensaje es el contenido expresado y transmitido por el emisor al receptor. 5. El canal es el medio o vehículo por el cual se envía y viaja el mensaje. 6. La retroalimentación es el elemento clave que propicia la interacción o transición entre el emisor y el receptor. El ruido son barreras u obstáculos que se presentan en cualquier momento del proceso y provocan malos entendidos, confusiones, desinterés, incluso impiden que el mensaje llegue a su destino. Y 8. El contexto. Se refiere al ambiente físico, la situación social y el estado psicológico en que se encuentra el emisor y receptor en el momento de la comunicación. El tema que vimos dentro de la unidad fue fórmulas de lectura. Esta fórmula se divide en 3 etapas, que son prelectura, lectura y postlectura. Dentro de la prelectura se encuentran los términos G de globalizar, E de estructurar y V de vaticina. En globalizar es necesaria una estrategia de lectura explorativa que ayudará a conocer el texto que se está leyendo. Dentro de estructurar se trata de identificar cuál es la estructura del texto, por ejemplo, si dentro de él lleva capítulos, unidades o alguna otra forma. Por último tenemos la vaticina, que intenta adivinar el contenido del texto. La segunda corresponde a la lectura y que está dividida en 2 términos, que son L de leer y P de preguntar. Leer nos dice que tenemos que leer de manera cuidadosa, a fondo, donde podemos ir marcando las ideas centrales. Y el término preguntar significa que es preguntarte a ti mismo: ¿qué nos dice la lectura? ¿Por qué nos lo dice? Entre otras cosas. La última etapa es la de postlectura, dividida en 2 términos, los cuales son recitar, que básicamente es decir en voz baja lo que se entendió de la lectura, y la segunda es reafirmar donde se elabora alguna prueba donde se confirme la comprensión de la lectura. Hablaremos sobre las estrategias de lectura. ¿Qué son las estrategias de lectura? Habilidades o medios que emplea el lector para interactuar con el texto. Las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas que utiliza el lector para abordar y comprender el texto.
encontramos diferentes estrategias de lectura. Las estrategias de lectura pueden ser global. En la lectura global echamos un vistazo en la página, al formato, al diseño gráfico, a los caracteres importantes y así hacemos una idea de lo que va a tratar nuestro texto. La lectura ágil por enunciados o bloques de enunciados, como su nombre lo dice, se desarrolla por enunciados o bloques de enunciados. Su objetivo es desglosar la estructura del párrafo, identificando si la idea central está en el principio, al final o en medio del texto. También encontramos la lectura por encima de las palabras. Es una técnica que agiliza el ritmo de la lectura ya que no se detiene minuciosamente en cada palabra. Es un trazo imaginario de líneas continuas que posibilitan la lectura rápida. También encontramos la lectura en zigzag. El procedimiento en zigzag fue utilizado por los griegos y le dieron el nombre de bustrofedón por su semejanza con los surcos que hacen los bueyes al arar. También encontramos las estrategias de lectura de al centro del texto. El fundamento cognitivo de esta lectura es el campo visual. Puede leer a manera de imagen fotográfica más que por palabras o sílabas. Por lo tanto, reduce el tiempo de lectura ampliando el campo de visibilidad. Encontramos también la lectura de palabras clave en la introducción, en las conclusiones y a través del texto. Es un seguimiento por la estructura suponiendo que las ideas centrales y la manera que serán expuestas se localizan en la introducción como las ideas sintéticas. Otro tipo de estrategia es la lectura de principio y final del párrafo. Esta estrategia se basa en la lectura del primer y último enunciado de cada párrafo con la finalidad de encontrar la idea central, su argumentación, complemento o reafirmación en la forma más sintética posible. También encontramos la estrategia de lectura por exploración. Ayuda a tener una idea sobre la extensión y grado de dificultad de un texto y evaluar su utilidad de este. La lectura es superficial con fines de sondeo. Consiste en la observación de los paralingüismos y ya. Bueno, a mí me toca lo que son las cualidades de la redacción, que en pocas palabras es la cuestión de que, pues, hay que definir primero lo que es la redacción. La redacción, en pocas palabras, es la capacidad de plasmar una idea, un pensamiento, algo en específico para dejar en claro un tema y plasmarlo y que se quede ahí pues por mucho tiempo. Ahorita se hace pues normalmente en libretas, libros, archivos o demás cosas. Tiene que ser sencillo y tiene que ser muy práctico hasta cierto punto el hecho de la redacción para que se tome en cuenta y toda la gente lo entienda hasta cierto punto. Otro tema abordado en el semestre fue la narración, la cual es el desarrollo verbal del acto de comunicar algo, independientemente si ese acontecimiento es ficticio o real. También puede tener personajes reales o imaginarios. Esta cuenta con diversas características, como por ejemplo un orden cronológico, y busca llegar al remitente de una forma clara y que la pueda entender. Otro tema que vimos fue el ensayo. Es un texto expositivo y reflexivo que trata de un tema de manera general, el cual puede ser sistemático o no dependiendo de si este es formal o informal. Sus características del ensayo puede abarcar desde 3 o 4 párrafos hasta 40 o más cuartillas. Sus partes son la introducción, la tesis, el desarrollo y la conclusión. Cada párrafo en un ensayo desarrolla una idea. Se puede clasificar de acuerdo con las estructuras textuales manejadas. Requiere de investigación bibliográfica y el tema expuesto no es exhaustivo. De igual manera, durante el semestre vimos la descripción, la cual es por medio de palabras orales o escritas, explica las distintas características de un personaje, lugar, país, cosa o situación. Por ejemplo, la rosa es roja, bonita y tiene espinas. También existen distintos tipos de descripción, como lo es la topografía, la cual describe un lugar, la cronografía describe un
el tiempo o época en que se está realizando un hecho. La paralela es la descripción comparativa de dos individuos. La prosopografía es la descripción física de una persona. La etopeya es la descripción moral de una persona. El retrato es la descripción física y moral de una persona. Y el carácter, que es la descripción de un tipo social o de una colectividad. Bueno, ahora hablaremos sobre el currículum vitae. El currículum vitae es un resumen sobre tus habilidades profesionales, tu educación y tu experiencia laboral. Su objetivo principal de este es que ayuda a ver la idoneidad de un candidato hacia un puesto de trabajo. Existen diferentes tipos, los cuales son el currículum cronológico, el currículum mixto y el currículum funcional. Cada uno funciona o es para diferente candidato. Por ejemplo, el currículum cronológico, como su nombre lo dice, es para aquellas personas que tienen mucha experiencia laboral y están estudiados. Por ejemplo, pueden ordenar sus trabajos desde el más nuevo hasta el más antiguo, pero este no es idóneo para personas que apenas tienen poca experiencia o están empezando a trabajar. Otro ejemplo, el siguiente currículum es el currículum funcional. Este es idóneo para personas que no tienen mucha experiencia laboral o se quieren cambiar de sector. Este no es recomendable para personas que tienen mucha experiencia laboral o están estudiados, ya que pues este solo destaca las habilidades del profesionista. Y por último, el currículum mixto. El currículum mixto es idóneo para cualquier tipo de candidato. Sin embargo, si a ti no te gusta hacer currículums muy amplios o muy elaborados, no es el idóneo para ti. Pero este puede ser para cualquier tipo de candidato, ya sea con mucha experiencia o con poca experiencia. Igualmente, otro tema que me tocó tratar es el de la conferencia. En pocas palabras, la conferencia habla sobre la capacidad de, de dar un tema a conocer a un grupo muy grande de personas que podría interesarse del tema y así informarlos o prevenirlos de diversas temáticas que pueden existir, como por ejemplo no sé, métodos anticonceptivos, por ejemplo, o muchos más temas que se puedan plantear en ese tipo de ponencias hasta cierto punto, ¿no? Y pues ya sería todo. El tema de habilidades del buen orador. Empezaremos con los elementos para hablar en público. Uno de ellos es la preparación, que quiere decir que tenemos que preparar nuestro contenido de una presentación, así como la manera en que lo vamos a exponer. Otro sería la ocupación, que en él implica el lenguaje no verbal. Transmite los mensajes con ayuda del lenguaje corporal, expresiones, gestos u otros elementos. Expresa cómo te sientes ante tu público. Después les voy a hablar sobre las técnicas y herramientas para mantener el control al hablar en público. La técnica de autocontrol. Para, piensa y habla. El control de tus ideas antes de decirlas sirve para elaborar correctamente y expresarlas al público de manera exitosa. La otra herramienta para ejercer el control sería que te ayuda a tener una buena relación con tu público. Y los puntos son: da las instrucciones al público de cómo será el orden de tu presentación. Colócate en un buen lugar, no pierdas el rumbo de la presentación. La retroalimentación del público, comparte ideas con tu público, nunca entres en discusión con alguien más. Dale a cada uno lo que necesita. Y esto sería todo por este tema. También vimos el tema de la conferencia. Una conferencia es una reunión de personas o un conglomerado en donde se debate y expone sobre un determinado asunto de tipo científico, social, político, medioambiental